Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión quiero seguir con la temática que estuvimos ya discutiendo la emisión anterior, en donde hablábamos sobre la novela de 1984, introducíamos más o menos sus ideas principales, y en esta ocasión quiero concentrarme en dos elementos que aparecen en la novela y que son descritos en la novela y que resultan ser bastante curiosos y bastante interesantes para comprender cómo las sociedades totalitarias de algún modo intentan ejercer o organizar pues el orden social a través de estos dos elementos que son la ideología y la propaganda. Estos dos, la ideología y la propaganda, son conceptos bastante bien tratados y estudiados tanto por la sociología como por la filosofía y por muchísimos otros ciencias, como la historia también ha tratado bastante estos temas. Sin embargo, acá quisiera tratar de ver algunas escenas en donde se nos muestra de una forma clara en la novela de 1984 cómo funcionan estos dos elementos. Y para poder comprender más o menos cómo se desenvuelven estos dos elementos en estas escenas de la novela, pues voy a traer a colación algunos teóricos que discuten y que han discutido sobre estos dos elementos, estos dos conceptos que suelen aparecer en pues prácticamente todas las organizaciones políticas y especialmente de una forma muy muy especial en las sociedades descritas por 1984, es decir, en las sociedades totalitarias o con pretensiones totalitarias. Una de las primeras escenas del libro en donde se nos cuenta sobre la propaganda que básicamente está en toda la novela y aparece de una forma omnipresente en la novela. De hecho, se siente el clima de la novela pesado, digamos, debido a la presencia constante y a la vez una ausencia, porque pues no es una presencia plena, es decir, no está delante de nosotros el personaje, sino que está delante de nosotros la imagen del personaje, es decir, a través de la publicidad, ¿no? que es algo parecido a lo que se describe en la novela. Es esto que vemos acá, que dice que en cada lugar, como por ejemplo los descansillos en donde se esperaban a los elevadores, o en los descansillos de las escaleras, y por todos lados, en cada esquina de las calles de Londres y de Britania en general, veíamos este tipo de publicidad en donde estaba escrito el gran hermano te vigila, el gran hermano te está viendo. Esto es directo de la primera parte de 1984, en donde dice la cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones: el gran hermano te vigila, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente a los de Winston. Es decir, de hecho se dice en la novela que era este tipo de pinturas en donde los ojos parece que te siguen para todas partes. Pues esta propaganda es curiosa porque ya nos pone delante de dos de los elementos que le interesan mucho a las comunicaciones de propaganda, ¿no? Por un lado, la vigilancia, que es un elemento importante de propaganda, de comunicación ideológica, que tiene por objetivo, de algún modo, sembrar esta sensación de miedo al castigo, para que las personas, de algún modo, estén más pendientes de sus actos, más pendientes de la posible culpa o castigo que implica el hecho de cometer algún crimen, debido a que siempre serán vigilados. Entonces, interesa mucho al poder, en este caso al gran hermano, que todos nos sintamos vigilados. Y esa es la razón o el motivo principal por el cual esta propaganda es tan pesada o tan
presente en todo el panorama urbano de la ciudad de 1984. Entonces, en ese sentido, lo interesante es entender para qué funciona o cómo se usa la propaganda en general, no solo en la novela. Y pues tenemos dos autores que me parece que son como muy, muy buenos traer de referencia, que pues el primero que me parece interesante es Jacques Ellul, que escribió en 1973 este libro que se llama Propaganda, la formación de las actitudes humanas. Y en este libro, que pues Jacques Ellul, cabe aclarar que se trata de un filósofo y un sociólogo, nos dice que debemos considerar que el hecho de que en una sociedad donde la propaganda, directa o indirecta, consciente o inconsciente, absorbe todos los medios de comunicación o educación, la propaganda forma la cultura y en un cierto sentido es la cultura. Esta idea de Ellul es muy interesante porque ya nos dice de antemano que la propaganda tiene esa capacidad, aunque no sea, de acuerdo con él, una capacidad que siempre se ha ejercido en todos los casos o en todas las sociedades. Él dice que esto ocurre en todas las sociedades que él ve en 1960. Esto es bastante curioso porque eso significa que estamos en plena Guerra Fría y su juicio iría hacia todos los espectros del ámbito político de las organizaciones sociales que él estaría viendo en ese momento. Y él cree que en todas estas sociedades, en prácticamente todas las sociedades, dice, la propaganda tiene la capacidad de convertirse en la cultura. No solo formarla o modificarla o influenciarla, sino ser la propia cultura. Es decir, la propaganda tendría la capacidad de ser absoluta, de alguna manera de totalizar el ámbito de todas las actividades comunicativas de una sociedad. Por eso el hecho de estar presente en todos lados hace que de alguna manera esté presente también en todos los individuos y por lo tanto forme a la cultura y al propio pensamiento de las personas. Y en 1984, que fue publicado en el 49, recordemos, es decir, 24 años antes de la publicación de este libro de Ellul, ya se nos describe justamente una sociedad en donde la propaganda ha básicamente saturado por completo todos los ámbitos de la cultura de 1984. Por otro lado, Chomsky, que también es uno de los filósofos y uno de los lingüistas más importantes del siglo pasado y todavía uno de los pensadores más importantes que tenemos, porque sigue con vida y sigue escribiendo bastante todavía, pues él nos dice en este texto de 1997 que la propaganda es todo el sistema doctrinal, que incluye a la industria del espectáculo, a las empresas de los medios de comunicación, al sistema educativo, al político y, en resumidas cuentas, dice, todo lo demás, ¿no? Para acabar pronto. Es algo muy parecido a la idea de Ellul, que básicamente nos está diciendo que la propaganda tiene la capacidad de absorberlo todo y de tener una presencia absoluta y de saturar todos los actos de comunicación de una sociedad. Y es justo lo que vemos en 1984. Vemos una saturación de los actos de comunicación de esta sociedad en la que el Gran Hermano básicamente satura y extiende su presencia hacia todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto que estos autores están diciendo es un diagnóstico bastante severo que básicamente nos pone en la situación de que todo lo que vemos en los actos de comunicación de una organización política, es decir, en todas las sociedades, como dirá Ellul, pues lo que tenemos es propaganda y no podemos básicamente escapar de la propaganda de acuerdo con lo que ellos están diciendo, porque todo lo demás de Chomsky pues básicamente nos pone una cárcel hecha de barrotes de propaganda, de barrotes ideológicos, pues básicamente de la que no podemos escapar porque está ahí en todos lados. Y justamente, insisto, 1984 hace un muy buen trabajo logrando retratar esta situación de saturación que logra la propaganda en algunas o en todas las sociedades, según dirá Ellul.
Eso sería básicamente la propaganda, digamos, el acto de comunicación ideológica mediante el cual un aparato de poder comunica o explica o se hace presente ante todos los ámbitos de la cultura de una sociedad. Pero Seliger, que es un autor que piensa sobre la ideología, que básicamente es el otro concepto que mencionábamos en un inicio, él nos dice que la ideología es el conjunto de ideas por las que los seres humanos proponen, explican y justifican fines y significados de una acción social organizada, y específicamente de la acción política. Al margen de tal acción, se propone preservar, enmendar, desplazar o construir un orden social dado. Lo que busca, en última instancia, la ideología es simplemente proponer, explicar y justificar las acciones sociales y las acciones políticas. Por lo tanto, podemos aquí ya entender más o menos una relación entre estos dos conceptos de ideología y propaganda. La propaganda será el acto, la actividad mediante la cual un grupo de poder comunica el conjunto de ideas que proponen, explican y justifican los fines y significados de sus acciones. Es decir, la propaganda es el acto mediante el cual un grupo de poder trata de proponer, explicar y justificar sus actividades específicamente políticas. En ese sentido, la ideología es un aparato doctrinal, es un aparato de ideas, un conjunto de ideas que tiene por objetivo justificar y explicar los fines de las actividades de un grupo de poder. Por lo tanto, podríamos decirlo así, la ideología tiene por objetivo explicar la actividad del poder, los ejercicios del poder. Por lo tanto, tenemos que la propaganda es la actividad de comunicación ideológica y la ideología es el sistema o el cuerpo de ideas con el cual se pretende el poder o los poderosos pretenden explicar y justificar sus actividades. Pero entonces, de acuerdo con lo que nos decían Chomsky y Ellul, si todo es propaganda en una determinada sociedad, entonces todas las actividades de comunicación, incluyéndolos a ellos mismos, a Chomsky y a Ellul, tendrían que ser juzgadas en este sentido. Es decir, que todas las comunicaciones en una sociedad ideologizada o en una sociedad políticamente organizada tendrían por objetivo la justificación de las actividades de un grupo de poder, de un determinado grupo de poder. Entonces acá esto nos pone delante de un problema, porque si asumimos eso, si asumimos que todo en una sociedad tiene esa orientación, tiene esa finalidad de convencer y explicar sobre las actividades de un grupo de poder, entonces básicamente no podemos definir qué es propaganda y qué no es propaganda, porque el juicio todo es propaganda, pues nos pone delante del problema de que no se puede definir la totalidad. Si todo es propaganda, entonces lo que yo estoy diciendo es propaganda, lo que dice el Gran Hermano es propaganda, lo que dice Chomsky es propaganda y se acabó. Cualquier cosa será propaganda, incluso si escuchamos la historia de un niño, de un anciano, de cualquier persona en un ámbito político, será propaganda, es decir, será una acción de comunicación ideológica dirigida a la justificación de los fines de un grupo de poder. Entonces, eso básicamente es una malformación conceptual, es decir, es un mal trabajo de marco conceptual porque no nos permite trabajar con este concepto, no nos permite utilizar este concepto, no nos permite definirlo. Entonces, Antonio Pineda, con base en esto de que dice que este marco conceptual no nos sirve, la afirmación de que todo es propaganda, Antonio Pineda, en un artículo del 2008, nos propone una definición diferente. Es decir, él parte del hecho de que la comunicación será diferente dependiendo de los actos intencionales por los cuales ocurre dicha comunicación. Y en específico, la propaganda será aquellos actos de comunicación que tengan la intencionalidad o que estén motivados por el poder. Esto todavía es demasiado general, pero Antonio Pineda nos ofrece un marco teórico para distinguir las especificidades de esta definición, que es justamente lo que vamos a ver. Sin embargo, hay dos ideas que me gustaría resaltar en este contexto, y es que
De acuerdo con este marco teórico y con lo que estamos más o menos platicando de 1984, podríamos decir que la propaganda es la utilización o el empleo de la ideología para persuadir, convencer a las personas y en última instancia, ahora sí, ejercer el poder, es decir, someternos. ¿Por qué? Porque, como veíamos antes, la ideología lo que va a hacer es proponer, justificar y explicar los fines de una acción política, de un ejercicio de poder. Y la propaganda lo que trata de hacer es diseminar a una determinada ideología. Es un acto por el cual se busca hacer que las personas escuchen y se convenzan y se persuadan de un conjunto de ideas que le permita a un cierto grupo de poder justamente ejercer su poder, ejercer sus fines, ejercer sus intereses. Por lo tanto, en política podríamos decir, sin irnos, sin especular demasiado, que la ideología nunca va a ser el fin. La ideología nunca es la finalidad de la propaganda. La propaganda no tiene por objetivo simplemente, al menos en política, no tiene por objetivo simplemente diseminar o propagar un conjunto de ideas solamente por el hecho de hacerlo, sino que siempre, en todos los casos, en política, el fin es el poder. Y por lo tanto la ideología, que es instrumentalizada por la propaganda, siempre será el medio. Es decir, el conjunto de ideas, este conjunto doctrinal por el cual nosotros de alguna manera estamos tratando de explicar nuestros intereses y nuestros fines, lo hacemos o lo propagamos solo en la medida en que pueda darnos mayor libertad para el ejercicio del poder. Ese sería de algún modo lo que explica la función de la ideología para los grupos de poder en la medida en que les permitan aglutinar más poder o ejercer más poder o reforzar el poder que tienen. Entonces, con base en esto, ya podemos más o menos entender cuál es el marco conceptual con el que Antonio Pineda nos propone que expliquemos qué es la propaganda y los distintos tipos de actividades de comunicación ideológica que podemos comprender en un sistema político. Y él nos propone al menos estos tres tipos de comunicación. Esto lo hace, repito, en un artículo del 2008 que lleva por nombre Propaganda, Contrapropaganda y Discurso Crítico. Y ahí nos propone que los criterios para distinguir entre los distintos tipos de comunicación ideológica son, por un lado, la intención deliberada y consciente de obtener el poder o de retener el poder. De manera que cuando alguien tiene una ausencia de esa intención, es decir, que no está deliberada que está deliberadamente y conscientemente alejado del interés del poder, entonces no puede ser objeto de definición ideológica. Por eso vemos que en algunos casos muchos agentes de comunicación de propaganda tratan de alguna manera de justificar sus declaraciones a través de decir, sí, pues es que yo no soy político o yo no estoy buscando el poder, como una forma de legitimar su capacidad crítica delante de un sistema ideológico. Antonio Pineda nos propone que esto es una cuestión importante, pero claramente es difícil determinar con qué criterios podemos juzgar la ausencia de esta intención pro poder. Y por otro lado, tenemos que la intención propagandística deliberada y consciente que busca obtener o retener el poder, pues se divide en dos. Una que es el contenido ideológico crítico, es decir, aquel que quiere criticar o destruir un sistema ideológico, un sistema de ideas, un sistema doctrinal, que esto es lo que se podría denominar como contrapropaganda. Y por otro lado, cuando las comunicaciones tienen una ausencia de contenido ideológico respecto a la propaganda, que esto sería básicamente la propia propaganda. Es decir, si yo estoy comunicando mi sistema de ideas que de alguna manera explican mis actividades y mis fines y trato de comunicar este sistema de ideas, eso es la definición que Antonio Pineda nos propone de propaganda. Si cuando no respondo de manera crítica ante mi sistema de ideas, es decir, que creo fielmente en mi sistema de ideas y además lo comunico para intentar persuadir y convencer a otras personas. Por otro lado, cuando alguien tiene un contenido crítico respecto de su sistema de ideas, eso será
Bueno, no solo respecto de su propio sistema de ideas, sino de cualquier otro sistema de ideas, eso será contrapropaganda. Y esto es interesante porque en 1984 vemos que estas dos cosas ocurren. Es decir, la propaganda y la contrapropaganda son cosas que puede realizar el mismo grupo de poder. Y eso lo vemos nosotros en todos los actos de comunicación ideológica. Es decir, por un lado, se busca explicar y justificar los fines mediante un sistema de ideas, que esto es la propaganda o la comunicación ideológica en toda regla, y por otro lado se busca desacreditar el sistema doctrinal de un grupo opositor, básicamente, y eso será la contrapropaganda. Y todos los grupos de poder, cuando se comunican ideológicamente, de algún modo tienen que cubrir estos dos frentes. Por un lado, explicar su propio sistema doctrinal y por otro lado, criticar el sistema doctrinal opositor. Entonces, eso será la propaganda, por un lado, y la contrapropaganda por el otro. Y los discursos críticos, según Antonio Pineda, serán aquellos que no tengan interés en la obtención o la retención del poder. Por eso, con base en estos criterios de distinción, tenemos estos tres conceptos. La propaganda y la contrapropaganda serán las actividades de los grupos de poder, y el discurso crítico o la antipropaganda será la actividad de aquellos grupos que no tienen poder o que no buscan el poder. Básicamente de aquellos que no somos o no buscamos el ejercicio del poder. Cabe aclarar que también la propaganda y la contrapropaganda no solamente pueden ocurrir en estos grupos de poder, ¿no? El hecho de que busquemos justificar a un grupo de poder nos hace a nosotros, de alguna manera, ser agentes de propaganda de ese grupo de poder. Y por lo tanto estaríamos efectivamente cayendo en esta definición de Antonio Pineda. Para poder estar acá tendríamos que tener una intención consciente y deliberada de no buscar ni favorecer, ni obtener, ni reforzar, ni retener el poder, para poder caer en esta definición de Antonio Pineda. Ok, bueno, con esto más o menos ya tenemos un marco conceptual que nos permite comprender mejor lo que ocurre en 1984. Y bueno, una de las principales ideas de los fenómenos que ocurren en el sistema de propaganda de 1984 es la vigilancia. La vigilancia es parte de este sistema doctrinal que vemos en 1984 y aparentemente es una de las más fuertes y de las más duras que tenemos en esta novela. Es decir, la idea, como parte del conjunto de ideas de la propaganda, de que cualquier cosa que hagas será vista, de que cualquier cosa que hagas será sujeto de observación por parte del poder, que en este caso es el Gran Hermano. Y acá pido que recordemos que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque acá en 1984 pareciera ser un libro profético, por lo que verán ustedes. Entonces, leo directamente. La telepantalla, dice Orwell, recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez, pero desde luego podían intervenir la línea de usted cada vez que se les antojara. Repito, acá es muy curioso esta escena de 1984, esta descripción de este aparato que tenemos en 1984 de la telepantalla, es bastante curioso porque tiene una capacidad prácticamente profética, debido a que en aquella época, recordemos, es 1949 en donde se publica esta novela y se está básicamente retratando o caricaturizando el modelo de sistema político que podría haber en una sociedad que adoptara al socialismo. Es decir, se estaba criticando directamente a la Unión Soviética, que en este caso se estaba haciendo en la novela un retrato o una caricatura de cómo sería la sociedad inglesa si adoptaran este sistema que ya estaba implantado en la Unión Soviética. Entonces, bastante curioso que
esta descripción, que es básicamente una especie de alarma con la que se nos quiere, pues, introducir miedo, digamos, por parte de Orwell cuando nos dice no adopten este sistema porque pasará esto, pues es bastante curioso que hoy por hoy tenemos algo tremendamente parecido, si no es que incluso todavía más allá de lo que el propio Orwell habría imaginado en sus especulaciones cuando escribió la novela. Y es que la vigilancia lo que busca, de alguna manera, según lo que hemos visto antes, es persuadir y convencer a todos los ciudadanos o a todos los usuarios de un sistema político de que sus actividades o sus acciones pueden ser vistas, pueden ser vigiladas y en consecuencia castigadas. Por lo tanto, eso influye el miedo y la necesidad de la observancia de las reglas o del sistema de creencias que están involucrados en un sistema político bajo la amenaza de que en el caso contrario pues habrá castigo, según lo que nos comenta acá, porque justamente Winston, eso es un poco lo que lo atormenta a lo largo de la primera parte de la novela, el hecho de que él cree que está cometiendo crímenes mentales o crímenes del pensamiento. Es decir, él cree que en cualquier momento llega por él la policía del pensamiento o en cualquier momento lo delatan a él por sus ideas y sentimientos que empieza a tener. Y eso es muy, muy importante para la propaganda. Pero recordemos, esto es importante del marco teórico que más o menos dibujábamos al principio, recordemos que el interés de la propaganda es fundamentalmente convencernos y persuadirnos de un sistema de ideas. Y si la vigilancia es parte de ese sistema doctrinal, que ciertamente en algunos casos se realiza, es decir, en algunos casos se castiga efectivamente a quienes son vigilados. Sin embargo, si solamente nos atenemos a la mera idea, el hecho de que podamos ser vigilados en cada caso nos hace a nosotros ser persuadidos a atenernos o a actuar siempre dentro del rango de este sistema doctrinal que tenemos a través de la propaganda. Entonces, esto resulta tremendamente curioso porque el hecho de haber asumido y pensado que somos sujetos de vigilancia, pues nos hace más fáciles de controlar de alguna manera a través de esa idea de ser vigilados. Es algo muy parecido a lo que una frase que hay dentro del ajedrez, que se dice que una amenaza es mucho más importante que su realización, porque la amenaza de algún modo produce una carga mental en los usuarios, que eso hace que sea difícil actuar de una forma u otra. Es decir, cuando nosotros realizamos una amenaza, de alguna manera esa realización ya no conlleva una carga mental, mientras que la amenaza sí la conlleva. Y la vigilancia es, de algún modo, una amenaza latente que en un sistema saturado por la propaganda se nos quiere implantar a todos, que somos vistos, que somos vigilados. Y eso permite que haya una carga mental que nos obligue a actuar o a comportarnos de una determinada manera. Otro de los elementos interesantísimos que nos narra 1984 de qué cosas hace y cómo funciona la propaganda es este elemento que nos decía Antonio Pineda, que nos definía Antonio Pineda como la contrapropaganda. Es decir, el grupo de poder, en este caso el Gran Hermano, tiene el interés y probablemente la necesidad de generar una persuasión en los usuarios de su sistema doctrinal, en sus usuarios políticos, de contrapropaganda en contra del sistema doctrinal enemigo. Y ese sistema de contrapropaganda lo vemos claramente en los 2 minutos de odio, que es una especie de ritual que ocurre en el mundo de 1984 y que se repite prácticamente todos los días. Y la narración que nos hace 1984 es bastante curiosa. Leo directamente. En su segundo minuto, el odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y gritaban enfurecidos, tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que salía de la pantalla. Era la voz de Goldstein, que era el enemigo o el opositor del Gran Hermano. En un momento de lucidez, nos dice la novela,
descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los talones contra los palos de su propia silla. Lo horrible de los 2 minutos de odio no era el que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino al contrario, que era absolutamente imposible evitar la participación, porque era uno arrastrado irremisiblemente. A los 30 segundos no hacía falta fingir un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecían recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica, convirtiéndole a uno, incluso contra su voluntad, en un loco gesticulador y vociferante. Esto era, fragmento de 1984 creo que resulta bastante interesante porque nos muestra a una parte de la propaganda bastante importante, es decir, generar el miedo y el odio hacia un determinado grupo opositor, en este caso opositor al Gran Hermano, es tremendamente importante para lograr persuadir y convencer a los usuarios del sistema político. Recordemos, la propaganda tiene ese objetivo, persuadirnos y convencernos para luego, gracias a esa persuasión, poder someternos, es decir, poder ejercer el poder de una forma pues sin resistencia ni interna ni externa, básicamente. Entonces, es curioso que en este caso pareciera que el odio es una forma, es decir, la contrapropaganda es una forma de propaganda muy, muy útil, porque permite que todos nosotros seamos persuadidos y llevados de una forma prácticamente inconsciente, prácticamente arrastrados, nos dice la novela, hacia este odio que se produce de forma masiva. Somos llevados por esta contrapropaganda hacia el odio a un enemigo común, y esta es una forma en la que los poderosos o el Gran Hermano en este caso trata de ejercer y de comunicar su propio sistema doctrinal a través del odio al sistema doctrinal enemigo. Bueno, esto curiosamente la propia novela nos dice que este odio que es usado por la contrapropaganda de los grupos de poder es una herramienta tremendamente peligrosa. Y voy a leer de nuevo esta escena que luego se nos narra en la novela. Ahí mismo, en ese mismo fragmento, nos dice el autor: y sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta que podía aplicarse a uno u otro objeto como la llama de una lámpara de soldadura autógena. Así, en un momento determinado, el odio de Winston no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio Gran Hermano, contra el partido y contra la policía del pensamiento. Y entonces su corazón estaba de parte del solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad y la cordura en un mundo de mentiras. Pero al instante siguiente se hallaba identificado por completo con la gente que le rodeaba, y le parecía verdad todo lo que decían de Goldstein. Entonces su odio contra el Gran Hermano se transformaba en adoración, y el Gran Hermano se elevaba como una invencible torre, como una valiente roca capaz de resistir los ataques de las hordas asiáticas, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su desamparo y de la duda que flotaba sobre su existencia misma, aparecía como un siniestro brujo capaz de acabar con la civilización entera tan solo con el poder de su voz. Vemos acá un elemento interesante que nos dice la novela, que es que este odio que produce esta sensación o este miedo irracional, este odio irracional que produce la contrapropaganda, es básicamente como el fuego, es la analogía directa que utiliza la novela, en el sentido de que los propios grupos de poder pueden verse quemados por ese mismo fuego que están alimentando, es decir, están buscando algo así como una especie de sociedad irracional a través de del fomento del odio, y eso hace que en algunos casos ese odio que están fomentando pueda ser dirigido en alguna situación contra esos mismos grupos de poder que lo están fomentando, como le pasa justamente a Winston. Claramente él tenía ya de algún modo pensamientos ambivalentes, pero pues como vemos se ve arrastrado por este sentimiento masivo, por este sentimiento social,
y de algún modo esta ambivalencia lo transforma y lo hace tener diferentes formas de pensar respecto de El Gran Hermano y respecto de Goldstein. Entonces, esto es algo interesante porque pues, nos recuerda, por ejemplo, aquel episodio posterior a la Revolución Francesa en el que se buscaba de alguna manera gobernar a través de este odio caótico que básicamente trataba de ser dirigido por algunos grupos de poder, y finalmente este reinado de la locura, este reinado del terror, que es como se le denomina a este periodo siguiente a la Revolución Francesa, pues terminó incluso llevando la guillotina a aquellos que trataban de manipular el odio de las masas. Justamente eso es lo que nos describe 1984 que le pasa a Winston. Winston es una persona que está sintiendo todo este odio masivo y que de alguna manera en un momento u otro dirige ese odio hacia prácticamente cualquier objetivo porque se trata de algo irracional. Este sentimiento que está produciendo la contrapropaganda. Entonces esto produce otro elemento importante que aparece en la novela, que es la relación tan tóxica que tienen los grupos de poder o la propaganda con la verdad. Porque como dijimos en un principio, el objetivo de la propaganda es comunicar un sistema doctrinal que en última instancia explique y justifique las actividades o las acciones políticas de un grupo de poder. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, si nuestros intereses como grupo de poder o los intereses de un grupo de poder han cambiado y necesitamos justificarlo de alguna u otra manera, pues tenemos que buscar un sistema doctrinal que vuelva a explicar. Y entonces, en algunos casos, eso producirá claramente la necesidad de cambiar nuestro discurso, de cambiar nuestros hechos, incluso de cambiar nuestras propias palabras. Y es algo que ocurre efectivamente en la novela a cada rato, según nos dice Winston, que el partido decide cambiar sus ideas o sus declaraciones y en consecuencia todos tienen que someterse básicamente a la nueva explicación, al nuevo sistema ideológico, porque la ideología, insisto, como decía en un inicio, no es el fin por el cual un grupo de poder trata de operar, sino es el medio con el cual ese grupo de poder trata de justificar sus actividades, el ejercicio de su propio poder. Pues bien, la narración o este fragmento de 1984 es como sigue, leo directamente. Winston sabía muy bien que hacía solo 4 años Oceanía había estado en guerra contra Asia Oriental y aliada con Eurasia. Pero aquello era solo un conocimiento furtivo que él tenía porque su memoria fallaba, entre comillas, mucho. Es decir, no estaba lo suficientemente controlada. Esto nos lo dice el propio Winston o la propia novela. El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia 4 años antes. Pero ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual en todo caso iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás usuarios aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Aquí debería decir inalterable por su propia naturaleza. Nunca había sido alterado. Lo único que se necesitaba, según Winston, era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto se le llamaba control de la realidad, pero en neolengua había una palabra especial para ello: doble pensar. Era como se llamaba a lo que tenían que hacer los habitantes de Londres de 1984 para aceptar lo que el partido decía sin ningún problema. Y esto pasa, en psicología se conoce como la disonancia cognitiva, es decir, cuando un grupo de poder de alguna manera se termina contradiciendo, eso produce que sus seguidores tengan este conflicto
de que, bueno, está diciendo esto, pero hace un tiempo dijo esto otro. ¿Qué pasa, ¿no? Y el problema, vuelvo al punto, no es el sistema doctrinal, no es el sistema de ideas, que en este caso, como vemos, puede llegar a ser contradictorio en muchos casos, justamente porque no se trata de buscar un sistema doctrinal que sea completamente consistente. Lo que se busca es el ejercicio del poder, lo que se busca es la persuasión y el convencimiento de un determinado grupo de personas para lograr así ejercer el poder. Por lo tanto, lo importante es que estemos convencidos de la propaganda. No tanto que la propaganda tenga sentido o sea racional o todo esto. La ideología solamente sirve como un medio para justificar las actividades políticas de un grupo de poder. Y por eso es necesario que cuando se contradice un grupo de poder a través de su propia comunicación ideológica, sus usuarios terminen generando esta disonancia cognitiva y aceptando que su memoria ha fallado, ¿no? Porque el partido, o en este caso el grupo de poder o el gran hermano, no va a fallar. Lo que está fallando en este caso es la memoria, ¿no? Que es justamente por eso la ponen entre comillas esta palabra de que fallaba la memoria de los usuarios, porque ya no estaba de acuerdo, no estaba lo suficientemente controlada por el grupo de poder. Porque el grupo de poder es justamente la finalidad de la comunicación ideológica. Entonces cada persona tenía que constantemente estar teniendo estas victorias en contra de su propia memoria y por lo tanto controlar la realidad para garantizar la cohesión social necesaria para el ejercicio del poder de este grupo, en este caso del gran hermano o del partido. Entonces esta disonancia cognitiva nos pone delante de que la verdad en última instancia es una enemiga de la propaganda, de la ideología y en última instancia también de los grupos de poder. La verdad, la información, la historia, el pensamiento crítico, son todas estas cosas las que terminan amenazando a cualquier grupo de poder, porque el grupo de poder lo que busca es justificar sus actividades políticas, no mantener coherencia, no producir coherencia en un sistema doctrinal. Eso no es el fin, eso no es el interés. El interés es mantener el poder y ejercerlo. Por lo tanto, las personas que queremos de alguna manera o necesitamos de alguna manera cierto grado de verdad, de coherencia, de consistencia, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar básicamente según la novela y producir esta disonancia cognitiva para poder someternos efectivamente al ejercicio del poder de los sistemas políticos. Con esto, con todas estas cosas que hemos visto y con estas escenas que hemos visto de 1984, podemos llegar a estas conclusiones que les propongo para más o menos ilustrar las ideas que se ven en 1984 a raíz de la propaganda, que en este caso vemos que la propaganda siempre es hiperbólica, es decir, la propaganda exagera las capacidades de los poderosos. ¿Por qué? Básicamente porque necesitan persuadirnos y convencernos. Y entre más poderosos parezcan los poderosos, más seremos convencidos. Pensémoslo del siguiente modo. Si los poderosos fueran lo suficientemente poderosos como para no necesitar convencernos ni persuadirnos de nada, entonces la propaganda sería radicalmente innecesaria. La ideología también sería radicalmente innecesaria. Pero si tenemos ideología y tenemos propaganda por parte de un grupo de poder, esto significa que ese grupo de poder en concreto realmente no es tan poderoso, porque nos necesita convencidos y de algún modo nos necesita persuadidos para poder ejercer ese poder. Lo cual significa también que si no estamos persuadidos, si no estamos convencidos, el ejercicio del poder se dificulta. Y por eso nos convertimos, si no estamos convencidos, si no estamos persuadidos, de algún modo nos convertimos en enemigos, en criminales, en enemigos de este sistema doctrinal. Por eso los poderosos, para ejercer el poder, necesitan persuadir con la propaganda para tener el poder. De otro modo, pueden, de alguna manera, arriesgarse. Porque volvamos a 1984. Si el gran hermano realmente pudiera verlo todo y castigarlo todo, ¿para qué necesita avisarnos a cada rato y ponernos los letreros a cada rato de que te está vigilando? ¿Para qué necesita convencernos y persuadirnos?
Lo necesita porque realmente no puede vigilar a todos, realmente no puede castigarlos a todos, pero lo que sí quiere y sí puede es amenazarlos a todos. Y a través de esa amenaza tenerlos de algún modo sometidos, aunque no pueda vigilarlos y castigarlos a todos. Entonces el odio y el miedo que produce la propaganda son maneras poderosas, son persuasiones poderosas que la propaganda utiliza para someter a las personas. Es decir, el odio y el miedo son herramientas que son usadas por los poderosos para someternos a todos nosotros. Por eso esto es una conclusión muy importante que podemos extraer de 1984, que es que caer o ceder ante el miedo infundido por un sistema de propaganda o ante el odio infundido por un sistema de propaganda es un modo de sometimiento que hacemos nosotros. Es decir, tener miedo y tener odio promovido por un sistema doctrinal, lo que está haciendo es convertirnos a nosotros en sometidos, en actores de ese sistema de propaganda, y por lo tanto nos está convirtiendo a nosotros de alguna manera en esclavos del sistema doctrinal que nos está produciendo ese odio y ese miedo irracionales. Entonces, de acuerdo con 1984, los grandes rivales o los grandes enemigos de todo sistema doctrinal y de todo sistema de poder que requiere o que necesita la propaganda son, pues, la verdad, el conocimiento y la información. Esto es algo que es una conclusión a la que podemos llegar desde muchos otros caminos, pero que 1984 parece dejarnos bastante claro. La verdad y el conocimiento y la información que tiene Winston son justamente las cosas que le permiten de alguna manera sospechar del sistema doctrinal que lo rodea. Si no tuviera ninguna de esas cosas, al menos en su conciencia, él realmente no tendría herramientas con las cuales dudar de aquello que se le está presentando como cierto y como absolutamente cierto. Por lo tanto, el camino hacia la libertad respecto de los sistemas doctrinales de propaganda son estos. La verdad, el conocimiento y la información, por decirlo en resumidas cuentas, de acuerdo con 1984. Y quisiera terminar con base en esto que hemos dicho, con esta frase que me parece muy interesante de César Vidal, que dice que los poderosos parecen gigantes si se les contempla de rodillas, si nos les sometemos, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Esto me parece muy curioso porque básicamente nos invita esta frase a ver cómo, de acuerdo con 1984, la propaganda es, hasta cierto punto también, una señal de falta de poder por parte de los poderosos, una señal de que nos necesitan de su lado, una señal de que nos necesitan convencidos y persuadidos. Y si ese es el caso, una forma de empoderarnos a nosotros mismos es no caer ante el ejercicio de la propaganda ni tampoco de la contrapropaganda. Es decir, no someternos ante el miedo o el odio que pudieran producirnos una actividad o una comunicación ideológica. Más bien, si buscamos algo así como una especie de libertad o de autonomía o de libre pensamiento, requerimos buscar conocimiento, información y verdad. Y esto, aunque difícil, es el camino más seguro y quizá el único camino hacia la libertad del pensamiento. Por eso, debemos darnos cuenta que en última instancia la propaganda es una señal de debilidad de los sistemas de poder, de los sistemas ideológicos y de los sistemas políticos. Por eso, una manera de ponernos en pie es tratar de empoderarnos y hacernos con las armas más poderosas en contra de la propaganda, que son el conocimiento, la información y la verdad. Bien, con esto me despido y les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Les pido que nos sigan a través de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Ahí estaremos subiendo y compartiendo más contenido como este. Suscríbanse a través de sus canales para seguir escuchando más cositas que seguiremos trayendo en el futuro. Les agradezco su tiempo y nos veremos en un próximo episodio. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.